El Señor Jesucristo ha expresado algunas palabras, las cuales se hallan sus palabras a lo largo de los 4 evangelios, algunas de las cuales, han sido muy difíciles de comprender y de entender para eruditos, para teólogos, maestros bíblicos, para escritores, para comentaristas. Han sido difíciles de comprender. Y como se busca siempre hallar una explicación, bueno, así es pues que abundan, o son varias al menos, las explicaciones que dan unos y otros para resolver o dar explicación a lo que el Señor haya querido decir en cada una de esas palabras que son difíciles, que no son muy claras en la comprensión. Objeto pues también de ataques entre ateos, entre opositores a la fe cristiana, ¿verdad? Aprovechándose de las dificultades de algunas de las palabras del Señor Jesucristo. Esta que quiero considerar con ustedes, y deseo que me estén siguiendo, porque estoy seguro que va a ser importante y va a ser en alguna manera va a haber buena instrucción sobre el texto que quiero compartirles a ustedes en esta oportunidad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 28. En sus paralelos está en Marcos capítulo 9, versículo 1, y en el Evangelio de Lucas capítulo 9 también. Si no me equivoco, es por ahí del versículo 27 o 28. Pues bien, este versículo en cuestión de Mateo 16, 28 dice de la siguiente manera: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ha sido controversial, y los diversos maestros, teólogos, eruditos no se ponen de acuerdo en unanimidad sobre estas palabras. Así llanamente pareciera que está diciendo, si lo tomamos literalmente, aún sonaría descabellado, porque estaría diciendo que el Señor, que hay algunos de los que le están oyendo que no van a morir antes de que Él regrese, pero una vez regresando morirán, porque la expresión que no gustarán la muerte hasta implica que sí la van a gustar, o sea, van a experimentar la muerte, pero hasta cierto momento, el cual momento sería después del regreso de Jesucristo. Eso sería, si se quiere tomar muy apegado a la letra, lo que está allí expresado. Pero también muchos miran en ello y por lo tanto lo descalifican, y usted me va a entender por qué. Pareciera que el Señor está diciendo: muchos de los que me están oyendo en este momento no van a morir hasta que yo regrese, es decir, van a continuar vivos hasta el día de mi regreso. En los primeros días que el Señor dijo esas palabras, pues, ¿qué se podría pensar? Cuando solo transcurren días de que esas palabras fueron dichas. Pero cuando ya se trata de años, décadas, aún de siglos, e incluso hasta de alrededor de 2 milenios, ¿quién puede pensar que haya personas que todavía no se han muerto desde que el Señor Jesús dijo esas palabras hasta el presente? Es esa la razón por qué ha causado esa revuelta, ¿verdad? Esa situación de dificultad de qué es lo que el Señor Jesús quiso decir. Y de ahí pues ataques de ateos para descalificar al Señor Jesús como un profeta fallido. Pues bien, algunos han encontrado la solución diciendo que el Señor estaba queriendo indicar que algunos de ellos iban a experimentar unos días después, o sea, en corto plazo posterior,
lo que luego aquí en la escritura de los evangelios se viene a narrar a continuación, que es el relato de la transfiguración del Señor Jesús en el monte ante 3 de sus discípulos. Estos discípulos fueron Pedro, Juan y Santiago, que a ello, dicen algunos, se refería el Señor Jesús. Otros han hallado respuesta en la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo en el año 70 de la misma época en que el Señor vivió, de lo que los apóstoles vivieron. Y más que la época del Señor Jesús, en la época de los apóstoles. Otros la han hallado en el día del Pentecostés, narrado en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Pues bien, no sé cuántas más explicaciones puedan oscilar sobre este versículo, pero yo les voy a ofrecer una explicación que yo sé satisface mejor que aquellas otras explicaciones que se han ofrecido. Entiendo que yo no soy comentarista profesional, yo no soy teólogo recibido de las escuelas bíblicas, no soy maestro también de las escuelas, etcétera. Pero sucede que Dios, a quien le place, le revela, porque también a su vez le buscan con interés, sin compromisos ya interpretativos de esas escuelas bíblicas humanas. Así es que espero que esto pueda convencer. Solo quizá los que ya no quieren soltar la explicación que tienen al respecto se aferrarán a ello, pero la verdad siempre lucirá más clara que la que ellos pretenden sostener. Pues bien, dije, los que miran el cumplimiento de estas palabras en lo que a continuación se narra de la transfiguración del Señor Jesús, o como le llaman del monte de la transfiguración, dicen que es el contexto. Bueno, es el contexto en cuanto a la escritura del Evangelio, pero realmente no es el contexto del diálogo que el Señor Jesús estaba sosteniendo con sus discípulos al haber pronunciado esas palabras del versículo 28. El verdadero contexto en cuanto al diálogo que el Señor sostenía con sus discípulos se halla en los versículos anteriores, y eso no me lo puede negar nadie. Ese contexto lo tenemos a partir del versículo 21 y lo leo para ustedes a continuación. Dice allí: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¡Pum! Se cierra el capítulo
y entonces entra ya realmente como un suceso separado lo del monte de la transfiguración. Si analizamos las palabras que ya les he presentado, vamos a ir dándonos cuenta de lo que el Señor estaba implicando en ese mensaje. Comienza diciéndole a sus discípulos que le es necesario regresar a Jerusalén y entonces, estando allí, ser rechazado, ser maltratado por aquellos tres grupos que menciona: los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Y aún dice, y ser muerto, pero luego agrega a continuación, y resucitar al tercer día. No solo el Señor habla de lo negativo que le viene a él, negativo si lo quiere ver así, en cuanto a los sufrimientos y muerte, pero a la vez y de manera seguida el Señor Jesús habla también de su resurrección, de la victoria. El apóstol o discípulo Pedro, tomándole a un lado aparte, retirándolo un poco de los demás compañeros, Señor, le dice: en ninguna manera te acontezca esto, ten compasión de ti. Y el Señor le dice, algunos aluden que se lo dijo no a Pedro en sí, sino a Satanás mismo. Aquí no es el tema, así es que nomás lo menciono. El Señor dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tras esas palabras, el Señor, y aquí quiero que comience también a prestar atención, así como en el primer versículo que ya le leí, que es el 21. Preste atención en el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si me detengo un poquito aquí, déjeme decirle esto. Cuando el Señor habla de que tiene que regresar a Jerusalén, y lo siguiente que dijo, lo que está implicando allí es que Él se iba a negar a sí mismo acerca de los sufrimientos y la muerte. Él sabía lo que le esperaba. Si se hubiera negado a sí mismo, implicaría no ir a Jerusalén. ¿Por qué voy a ir allá si lo que quieren hacer conmigo es maltratarme y finalmente matarme? Pero el Señor se negaba a sí mismo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor se estaba negando a sí mismo. Así es que lo que les pide a los discípulos, o lo que les dice a ellos, que pueden escoger, porque a la vez no los obliga, sino que les da a escoger, pero el Señor Jesús no tenía para escoger. Era la voluntad del Padre ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y aun que le mataran. Pero el Padre haría lo siguiente, haría lo otro, resucitarle. Le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, si por seguirme a mí le espera posibles persecuciones, maltratos, azotes, tribulación y aún la muerte misma, debe usted estar seguro de lo que quiere. Seguir conmigo, seguirme a mí, tendrá que aceptar esas cosas que le vengan. Pero si no quiere ser maltratado ni morir, no le queda más que dejarme a mí, negarme a mí, dejar de seguirme. Es lo que está en opción. Pero por eso el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, no es obligación. Pero entonces dice, para aquellos que lo quieran, que quieran seguirme, deben negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Una vez que deciden, entonces ya no es lo que ustedes quieren, sino lo que es la voluntad del Señor. Y si quieren seguirme a mí
para siempre, el Señor dice, pues si les vienen las amenazas de violencia como de muerte, acéptela. Y si no le viene, de todos modos, tome su cruz cada día y sígame. Ya vemos cómo el Señor empieza a hablar entonces de lo que es por un lado la muerte y por otro lado la vida, en lo que es este caminar en la fe. Pero todavía lo acentúa diciendo en el siguiente versículo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir el Señor con ello? Según lo que dice anterior, el contexto. Entonces el Señor dice, de aquellos que tienen estas dos opciones, los que digamos, a la hora de que les viene la amenaza de tribulación, de sufrimiento, y entonces aún de la muerte, y en esa situación ya no quieren seguir, porque no quieren ser atribulados ni quieren morir por causa mía, me van a negar, y de esa manera van a poder librar la muerte en ese momento en manos de los verdugos. Pero hacer eso les implicará que perderán su vida, tiempo futuro. ¿Por qué la perderán? No se refiere a que luego, de todos modos, al cabo de unos años, cuando se terminen haciendo viejos, morirán. No, el Señor, cuando dice la perderán, está aludiendo al evento final, cuando Él regrese. Allí es donde Él les hará saber que han perdido su vida. Pues en el verso 27 así lo dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y parte de esas obras es negarle a Él, obras malas, o mantenerse firme en la fe, pese a la tribulación o muerte. Entonces, como buenas obras, recibirá también buena recompensa. De modo que todo el que quiera salvar su vida, evitando que le maten por causa de la fe, al final la va a perder. Es lo que el Señor está diciendo. Y contrariamente, y todo el que pierda su vida, es decir, que por no negarme le azoten, le maltraten y finalmente aún le quiten la vida, dice, todo el que pierda la vida por causa de mí, la hallará, la recuperará, volverá a vivir. ¿Cuándo? No despuesito de que le hayan dado muerte, sino también, como a los anteriores, al final, cuando el Señor regrese. Entonces miramos cuál es aquí pues el punto de la vida, de la muerte. ¿Está comprendiendo? De perseverar en el Señor pese a los obstáculos tremendos, incluyendo la muerte, o querer evitar ello por los años que le resta de vida, querer evitar, ¿verdad?, morir joven, pero al final perder su vida. A continuación el Señor es que dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y aquí por palabra alma en el griego también es correcto traducir como vida, su vida. Así es que dice el Señor, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida, su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma, por su vida? Quiere decir entonces el Señor que aunque no necesariamente todos recibirán amenaza de muerte por la fe en Él, sin embargo, ¿verdad?, hay otros que a lo mejor dejen de seguir al Señor porque quieren enriquecerse más aquí en este mundo, porque quieren irse tras los deleites de este mundo y el dinero. Por eso el Señor dice, ¿qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo, implicando su riqueza, implicando fama, implicando placer, etcétera, y perdiere su alma, etcétera? Y ahí es donde pues entonces inmediatamente de estas palabras es que dijo el Señor, porque el Hijo del Hombre, acuérdese, nos está dando ese aviso.
y esas advertencias. Y tras esos avisos y advertencias es que dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Lo que usted haga, decida hacer, rechazar al Señor, irse tras ganarse al mundo, o renunciar a su vida, negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir al Señor, todo eso tendrá al final una paga. Por eso dijo el Señor, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego entonces entramos pues al versículo más difícil de esta lectura. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Los que han pensado que este versículo se refiere o sea, los que creen que el Señor falló, erró, se equivocó, porque creen que el Señor estaba diciendo, algunos de los que me están escuchando aquí, de cierto les digo que no se morirán antes de que yo regrese, se equivocan. Porque si el Señor estuviera diciendo eso, significa que estaría cambiando drásticamente su discurso. Él está hablando sobre la vida y la muerte, sobre negarse a sí mismo, los discípulos, y seguirle a Él o renunciar a Él para no perder su vida, para poder ir a ver si se gana todo el mundo y sus riquezas, etc. Note que aquí no está hablando de la situación en el tiempo en que Él regresará. Definitivamente ese no es el tema. Así es que el Señor se habría salido del tema si lo que estaría queriendo decir aquí es que de cierto les digo que algunos van a seguir vivos hasta que yo regrese nuevamente. Eso no encaja con la secuencia del tema. ¿Se da cuenta? Por eso queda descartado. Los que han atacado al Señor Jesús diciendo que se equivocó, que falló, etcétera, aquí se demuestra que ellos son los que se equivocan porque no han entendido lo que el Señor Jesús quiso decir, porque no se han dado cuenta que estas palabras, si se entendieran de esa manera, de que el Señor pues dice que algunos no se morirán hasta que Él regrese, se habría salido drásticamente de lo que Él había venido hablando anteriormente en los versículos previos. Esto mismo nos hace pensar que entonces se debe comprender de otra manera este versículo. Veamos lo siguiente. Allí dice, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Preste atención. Cuando algo se habla en un idioma y luego se busca transferir a otro idioma, hay partes que son difíciles de poder traducir o representar en el otro idioma, porque no siempre se puede hacer traducción literal, no siempre se pueden traducir ideas de una cultura, etcétera, costumbres, que luego en otra, a la lengua que está siendo traducido, no engrana, no encaja bien. Entonces tenemos que mirar, buscar qué es lo que el Señor quiso decir aquí. Inclusive a lo largo de las traducciones se ven en la necesidad los traductores de insertar a veces alguna palabra, algún artículo o aún una frase de 2 o 3 palabras para completar, para completar la idea que se está dando en el idioma original. El idioma original es el griego, otros alegarán que es el hebreo, en el caso de Mateo, no así en los otros evangelios, donde hay los paralelos de este texto. Otros, ¿verdad? Bueno, y además diremos que el Señor habló no en el griego, sino que seguramente estuvo hablando en arameo. Y luego entonces todo esto pasarlo a nuestro propio idioma. Debe haber dificultad a veces en algunos lugares, de algunos versículos, algunas expresiones. Entonces la palabra hasta, pienso yo que debe tener una
donde dice hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, etc., debe tener más bien otro sentido, el cual es como diciendo a partir, en este caso a partir de tal evento o acontecimiento. No gustarán la muerte, ¿verdad?, sino hasta que suceda esto otro, es que la podrán evadir o dejar de gustar. Mire, yo le voy a presentar una forma de traducir este versículo, no apegado en sí al texto, pero sí a la idea de lo que el Señor estaba queriendo decir. Diría de esta manera: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí en pie, porque por cierto esta palabra en pie está en el griego, que hace énfasis de los que aquí están ahorita parados delante de mí, escuchándome. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí en pie, que no gustarán más la muerte una vez que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Se da cuenta? No sé si lo escuchó. Preste atención. Hay algunos de los que están en pie que no gustarán más la muerte una vez que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lo que el Señor realmente está queriendo indicar es que de los que le escuchan, todos morirían humanamente hablando, pero que algunos de ellos, cuando Él regrese, dejarán de gustar la muerte. ¿Qué es gustar? Gustar es en el aspecto de probar, no de gustar en como decir, ay, me gusta esto o me gusta lo otro. Gustar en el sentido de probar. Y aquí es un lenguaje, es un modismo para decir, no probarán o no experimentarán la muerte. A final de cuentas es a secas decir, no se morirán, no morirán o dejarán de estar muertos, pues. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí en pie que no gustarán más la muerte una vez que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que esto es posible, que así es el sentido de las palabras del Señor Jesucristo. Claro que es posible. ¿Por qué? Porque mire, si usted pone atención al versículo, al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, mire lo que le voy a compartir a continuación. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Escuchó bien? El que cree en mí. Y enseguida dice, aunque esté muerto, vivirá. Lo cual significa, el que cree en mí ahorita que está delante de mí oyéndome, o cualquiera que en cualquier época, como ahora nosotros que estamos vivos y que hemos oído el Evangelio del Señor, que estamos en pie, entonces el Señor está diciendo, está creyendo en mí, un día morirá, pero aunque un día muera, no será para siempre, pues vivirá nuevamente. Aunque esté muerto, ahorita vivo cree usted, luego se muere, ya está muerto, pero murió creyendo en el Señor. Esa persona, dice el Señor, vivirá. Y dice el versículo siguiente, el 26, dije del Evangelio de Juan capítulo 11, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, preguntó el Señor finalmente. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Estas dos expresiones, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente, encaja bastante. Es lo mismo que el Señor dijo allá en el versículo 28 que estamos considerando, que el Señor está diciendo que de los que están aquí en pie, no por siempre gustarán la muerte, no siempre estarán muertos. Llegará el día en que yo los resucitaré, como lo dice pues en este versículo que les comparto. Inclusive en el
en el contexto, más atrás de este contexto que ya les estuve compartiendo, donde inicié con el versículo 21, también está el contexto anterior, que también hay una parte que hace referencia a esto mismo. Allá donde Pedro hace su confesión famosa, el verso 18 del mismo capítulo dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero decir, quizá un poco tardíamente, que todo lo que he venido presentando en la lectura bíblica está basada en la Reina Valera 1960. El Señor dice aquí, me llama la atención en la segunda frase, en la segunda mitad de este versículo 18: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra ella. Muchos han pensado entre los evangélicos y católicos que el Señor está refiriéndose a la lucha espiritual, a esa iglesia militante que está ahorita combatiendo contra las fuerzas enemigas espirituales, ¿verdad? Y que no serán vencidas, la iglesia no será vencida por los ataques de las fuerzas enemigas, sean apóstatas, sean opositores, etcétera, etcétera. Pues fíjese, esa explicación o interpretación está equivocada. Matthew Henry sostiene esa misma explicación, negando la que es la explicación que es la correcta. En cambio, en ese muy conocido programa en español de A través de la Biblia, en español en la voz de el estudio es pues de J. Vernon McGee, en la voz de Samuel Montoya. Allí da la correcta interpretación, explicación de esta frase: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y yo esto quiero aclarar que no lo creo por lo que el estudio de J. Vernon McGee. Yo lo creí antes, mucho tiempo atrás, de haber escuchado, de haber sabido la postura de McGee al respecto. Esta expresión, déjeme decirle, las puertas del Hades, es una clara referencia a la tumba, a la sepultura. No tiene nada de connotación cuando se dice puertas del Hades o del infierno a las fuerzas enemigas que atacan. No tiene ese significado. Si hubiera querido significar eso, hubiera dicho: y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las fuerzas implicando, ¿verdad?, el ataque o algo así parecido, pero no dice de esa manera, sino dice: y las puertas del Hades. Quiere decir que tras la puerta algo puede entrar allí. Ahora bien, cuando el Hades tiene una puerta, es para recibir, no para que salgan, no para entrar y salir. Porque el que muere entra a la sepultura, figurativamente se le abrió la puerta del Hades, ya muerto su cuerpo, es sepultado, y no se le abren esas puertas para volver a salir de la tumba vivo. No en este tiempo presente, desde luego es en el que estoy hablando. Entonces, no tiene esa explicación. Por favor, compréndanlo, hermanos o amigos católicos y evangélicos. No se refiere a los ataques espirituales de las fuerzas enemigas contra la iglesia, aunque eso es un hecho de que sí hay ataque, desde luego, de las fuerzas demoníacas contra la iglesia, pero aquí, en este versículo, no es ese el sentido. Dije, la expresión puertas del Hades está forzada cuando se le quiere dar ese sentido o significado que le dan los católicos y aún evangélicos. Puertas del Hades simplemente implica la tumba en que se abre la puerta para que entren los cuerpos muertos de cada persona que va muriendo es depositada en la tierra, en el vientre, digamos, entra, ¿verdad?, al seno de la tierra. Y entonces pues esa puerta se le cierra, porque muerto no vuelve a la vida antes de que Cristo venga. ¿Se da cuenta?
El Señor está hablando sobre esto, de modo que ya en la promesa del versículo 28 que estamos considerando, pues, debe comprenderse de esa manera. Se me hace interesante que en el Evangelio de Marcos, en el texto paralelo, que es el capítulo 9, versículo 1, mire que dice allí, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Y aquí esta expresión con poder me llamó la atención y refuerza lo que yo estoy diciendo. Porque ¿a qué se refiere viniendo con poder? Usted se puede imaginar con esta expresión que se ha de referir cuando el Señor descienda en la gloria del Padre, rodeado de sus ángeles. Oh, ese poderío. Sí, pero aquí poder implica más para ser activado ese poder en los que le esperan aquí en la tierra al Señor. Tanto los que ya están muertos, dije, como los que ya están muertos, como los que aún estén vivos. El poder de Dios se manifestará en unos y otros, en los primeros resucitándoles, volviéndoles a la vida, y entonces ya a todos en conjunto, a los que estaban vivos todavía, transformarlos, darles un cuerpo glorioso, transformar sus cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles. Que esto debo yo, pues, reforzarlo con un texto bíblico. Le presento dos. Mire, dice allí en Romanos capítulo 1 del verso 1 al 4, pero para ahorrar tiempo déjeme leerle solo el 4, que es el que nos interesa más. Hablando de Cristo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿En qué sentido? Usted pensará quizá cuando se oye la voz que dice, este es mi Hijo amado. No, Pablo dice a continuación, ¿a qué se refiere con lo de con poder? Dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Está hablando de Cristo y por lo tanto aquí de la resurrección de Él, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿En qué sentido? Al haberle vuelto a la vida. Ahí es donde Dios declaró con el poder de haberle vuelto a la vida, de haberlo resucitado, lo declara su Hijo. Gloria a Dios. Y es ahí, pues, en este sentido, con poder, que el Señor también, cuando venga, verdad, desde el cielo, con poder, entonces tiene la connotación de que con ese poder operará en los cuerpos muertos de sus hijos, de su pueblo, para volverles a la vida. Cristo fue el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar, en volver a la vida. Una vida, ¿verdad?, imperecedera, una vida que no vuelve a perderse. Y luego entonces nosotros los que le esperamos, cuando Él venga, dijo el apóstol Pablo, también con ese poder nos volverá a la vida. Esto es maravilloso. En el libro de los Hechos 2:33, esta expresión que dice exaltado por la diestra de Dios, tiene la misma idea. La palabra diestra, que es derecho o brazo, mano derecha de Dios, es una figura, es un lenguaje figurativo para implicar el poder de Dios, porque el poder se ilustra por la diestra, de modo que la expresión exaltado por la diestra de Dios implica que fue exaltado por el poder de Dios. ¿Quién? Cristo fue exaltado. ¿De qué manera? De haberle vuelto a la vida tras haber estado muerto 3 días y 3 noches. De modo, mis amigos, espero que esto lo comprendamos. Mire, en Juan capítulo 5, verso 24 al 26 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y luego dice, siguiendo la lectura 27 hasta el 29, dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, recuerda Mateo 16, 27, el versículo previo al que estamos considerando, que dice que pagará cada uno conforme a sus obras. Pues aquí en el 29 dice Juan 5, 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la resurrección de vida, es los que pierden su vida por el Señor la hallarán, porque saldrán a resurrección de vida. Pero los que quieren salvar su vida, ¿verdad?, la perderán, dijo el Señor, recuerda, pues de esta manera la perderán. ¿En qué sentido? En la eternidad. Saldrán a resurrección de condenación, y esto por la eternidad, que es lo que testifica la Escritura cuando habla de esto. Entonces, dice el Señor, estarán muertos, moriremos, pero no será para siempre. No estaremos gustando de la muerte por siempre, porque vendrá el día en que el Señor nos levante, y ahí dejaremos de estar gustando la muerte. No así los pecadores, los que negaron al Señor, los que le rechazaron, los que se avergonzaron de Él, que ellos serán despertados, pero para una resurrección de condenación. Allí es que perderán eternamente su vida. Espero pues que esto lo hayan comprendido, y quisiera compartirles por último nuevamente lo que el Señor quiso decir ahí en Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí en pie, y esta es una promesa maravillosa del Señor, que no gustarán más la muerte una vez que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Efectivamente, tal vez muramos antes de que el Señor regrese, pero tenemos esta maravillosa palabra de que si morimos habiéndonos negado a nosotros, habiendo tomado nuestra cruz y habiendo seguido al Señor Jesús hasta el último día, como dice en Mateo 24, 13, si no me equivoco, el versículo dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. De modo pues que es una palabra maravillosa del Señor, que no dijo ni quiso decir, hay algunos que no se van a morir hasta que yo regrese, sino no permanecerán muertos por siempre, pues cuando el Señor regrese, cuando yo regrese, dice el Señor, volverán a la vida. Que el Señor Jesús me los bendiga grandemente.